Hoy en día financiar un coche te cuesta entre 400 y 600 euros al mes, y eso es solo el principio. A esa cuota tienes que sumarle el seguro, el combustible, el mantenimiento y los impuestos. En total hablamos de unos 3.850 euros al año, solo por tener coche. Lo peor es que mucha gente ni se lo plantea, creen que es algo normal, y eso en cierto modo nos viene arraigado por la sociedad y el entorno que nos rodea. Pero, ¿y si te dijera que ese coche que estás pagando mes a mes es justo lo que te está alejando de tu libertad financiera? Lo cierto es que vivimos en una sociedad en la que parecer exitoso se valora más que serlo, y eso obviamente tiene consecuencias. Así que hoy vamos a hablar precisamente de eso, y te garantizo que al final de este vídeo vas a mirar tu coche con otros ojos. Lo primero de todo es comprender en qué se va realmente nuestro dinero, y es que obviamente todos tenemos gastos, como la vivienda, comida, facturas, impuestos, pero hay un gasto que marca la diferencia entre alguien que avanza económicamente y alguien que está estancado, y se trata del coche. La diferencia entre los que construyen riqueza y los que solo la aparentan es la forma en cómo manejan estos gastos. Por norma general, la clase media compra coches grandes, nuevos y financiados, básicamente para mostrar lo bien que les va al resto de personas. En cambio, los ricos compran coches funcionales, y no por tacaños, sino porque saben que ese dinero les puede estar generando más dinero. Quiero que tengáis claro que no se trata de ser austero, sino de tener las prioridades claras. Como os comentaba, el coche se ha convertido en un símbolo de estatus. Estrenas coches, subes una foto a Instagram y todo el mundo te felicita, pero lo que nadie te dice es que ese nuevo coche, desde que sale del concesionario, ya ha perdido entre un 10 y un 15% de su valor, y si eso te parece mucho, déjame decirte que eso no es nada, ya que en 5 años valdrá la mitad, y lo peor de todo es que mientras se va depreciando, tú todavía lo sigues pagando. Para los que no me conozcáis, hace poco más de 2 años me mudé a Andorra, y a diferencia de lo que muchos puedan pensar, me mudé sin siquiera tener coche. Es más, el coche es un capricho que me di el año pasado, y aún así intenté que ese gasto fuera lo más reducido posible. Si os soy sincero, el coche no es que me lo comprase porque no tenía coche, sino porque al estar viviendo en Andorra, para bajar a España obviamente me hacía falta un coche, así que a la larga en este sentido me merecía la pena. Volviendo al tema, yo lo que hice cuando compré el coche fue primero de todo comprarlo de segunda mano, para de esta forma evitar entre un 10 y un 15% de depreciación inicial en caso de que lo hubiera comprado de concesionario. Lo segundo que hice fue comprar un coche con al menos 4 años de uso, ya que aunque sea un coche de segunda mano, los primeros años es cuando más se deprecia, y es a partir del cuarto cuando la depreciación suele ser menor. En tercer lugar, lo que hice fue importar mi coche de Alemania, y con esto me ahorré casi 2.000 euros más de lo que me hubiera costado el coche en Andorra. Y por último, que esto ya depende de la situación de cada persona, compré el coche a través de mi empresa, para de esta forma no solo poder desgravarme el coche como gasto, sino que poder deducirme los impuestos de Andorra, que en este caso sería el IGI, que es de un 4,5%, el equivalente al 21% en España. Y he de decir que incluso así, teniendo en cuenta todos estos factores a la hora de comprar mi coche, a lo largo de este último año se ha depreciado. Imaginaos si no lo hubiera hecho de esta forma. Para poneros en situación, mi coche me costó un total de 34.500 euros, teniendo en cuenta el valor del coche, los costes de transporte, matriculación y el IGI. Aún así, tengamos en cuenta que ese es el coste total sin deducir todavía los impuestos por haberlo comprado a través de mi empresa, así que a esos 34.500 euros le restaríamos un 4,5% de IGI, es decir que ese coche, una vez deducidos esos impuestos, me acabó saliendo por 33.000 euros, y siendo sinceros considero que fue una buena compra, pero incluso así el coche todavía continúa depreciándose. Hace poco estuve mirando por curiosidad por cuánto se podría llegar a vender en la actualidad. Tengamos en cuenta que ha pasado poco más de un año desde que hice la compra, pues ese mismo coche, y habiéndolo hecho poco más de 10.000 kilómetros en un año, ahora mismo si decidiera venderlo me darían entre 27.000 y 30.000 euros, así que suponiendo un escenario muy optimista y que llegase a vender el coche por 30.000 euros, incluso así tened en cuenta que habría perdido 3.000 euros. Y no solo eso, sino que a ese precio se debe incluir el IGI, el cual, una vez realizada la venta, yo debo devolver. Es decir, que si a esos 30.000 euros le descontamos el 4,5% de IGI, ya que al venderlo está sujeto a ello, por lo que realmente el coche lo estaría vendiendo por 28.650 euros. Lo que quiero que entendáis aquí es que si incluso comprando un coche de segunda mano con más de 4 años de uso, con 50.000 kilómetros, importado de Alemania y comprado a través de una empresa, he perdido dinero por la depreciación, imaginaos si lo hubiese comprado nuevo. Lo peor de todo es que no se acaba ahí, sino que el tener un coche supone unos gastos adicionales, como el combustible, el seguro, los impuestos, las tasas, la ITV o simplemente el mantenimiento mínimo. Solo en combustible en promedio se te van 1.500 euros al año, que serían el equivalente a 125 euros al mes. En el seguro ya se te van otros 500 euros, impuestos, ITV y tasas otros 225 euros, y el mantenimiento mínimo,
que si un cambio de aceite, que si una revisión, que si esto, que si lo otro, se te pueden ir 350 euros adicionales. Y esto sin contar averías, aparcamiento, peajes, limpieza y por supuesto la cuota mensual si lo has financiado. Es decir, que todo eso suma hasta 3.850 euros o más cada año. O dicho de otra forma, para que me entiendas, cada mes estarías destinando entre 320 y 440 euros a mantener tu coche. Siguiendo con mi ejemplo, para ver cuánto me supone el hecho de tener un coche cada año, yo en combustible me suelo gastar unos 1.000 euros al año. El seguro, que después hablaremos de esto, este año me ha salido a pagar 800 euros. Y entre impuestos y tasas vamos a suponer unos 100 euros adicionales. Y el mantenimiento lo voy a dejar en cero porque gracias a Dios a día de hoy todavía no he tenido ningún problema. Y cuando se tiene que hacer cualquier cosilla se la hago yo mismo. Así que en total me sale a 1.900 euros. Si a eso le sumamos tickets de parking más la limpieza, vamos a redondearlo a 2.000 euros al año. O dicho de otra forma, 166 euros al mes. Así que teniendo en cuenta que este último año mi coche se ha depreciado un total de 4.350 euros y a eso debemos sumarle los 2.000 euros de gastos anuales que puede suponer, nos da un total de 6.350 euros. O dicho de otra forma, mi coche me ha supuesto 529 euros cada mes. Para que veáis la diferencia que puede suponer en vuestras finanzas el hecho de tener un coche, vamos a realizar una comparativa. Ahora mismo me he venido a la calculadora de interés compuesto. Yo, por ejemplo, mi coche, que en este caso, como os comentaba, fueron 33.000 euros, una vez deducidos los impuestos, en este caso lo pagué al contado y por lo tanto no tuve que recurrir a financiación. Así que vamos a suponer que en lugar de haber gastado ese dinero en mi coche, lo hubiera destinado a invertir. Así que lo primero que voy a hacer, en la casilla de balance inicial voy a introducir los 33.000 euros que pagué por el coche. Pero en este caso vamos a suponer que los invertiríamos en un fondo indexado al SP500, el cual desde 1957 ha dado una rentabilidad promedio anual del 10%. Por otro lado, en cuanto a depósitos periódicos mensuales, como hemos visto, mi coche me supone 529 euros cada mes. Así que en esta casilla de aquí escribiríamos la cantidad resultante en función del gasto que nos supone. Y por último, en duración, vamos a ver cuánto dinero tendríamos en 10 años. Hacemos clic en el botón de calcular y en 10 años este sería el total de dinero que hubiese conseguido ahorrar si en lugar de haber gastado el dinero en el coche lo hubiera invertido. Como podéis ver, los intereses anuales de nuestra inversión ascienden el primer año a 3.810 euros, el segundo año ya son 8.600 euros, el tercer año 14.732 euros, el cuarto año 22.000 euros y el quinto 30.000 euros, prácticamente lo que me costó el coche. Es decir, que si desde un inicio hubiera decidido invertir esa cantidad, en 5 años me hubiera pagado el coche. Esto es lo que se conoce en el mundo de las inversiones como el coste de oportunidad, es decir, lo que podrías estar ganando si en lugar de hacer cierta cosa estuvieras invirtiéndolo. En mi caso, el coche me costará cerca de 200.000 euros en 10 años. Y para los que estéis interesados en invertir en un índice como el SP500, que como os he dicho desde 1957 ha tenido una rentabilidad promedio anual del 10%, recordad que tenéis una guía completa en mi canal de YouTube donde os explico paso a paso cómo empezar. Ahora bien, con este vídeo lo que no quiero es tampoco desanimaros a todos aquellos que sí o sí necesitáis un coche. Estos son los que yo considero los 6 puntos clave a tener en cuenta si tienes o te vas a comprar un coche. El primero de ellos es comprar un coche de segunda mano, de entre 3 y 5 años de uso, para de esta forma evitar la mayor parte de su depreciación. Lo segundo es pagar al contado si puedes, y si no, que la cuota sea mínima y corta. Aquí lo importante sobre todo es que no exceda los 5 años. Es más, si queréis que os haga un vídeo sobre qué coche realmente os podéis permitir, dejádmelo en los comentarios y lo haré encantado, ya que hay una regla muy interesante que en función de tus ingresos te dice el presupuesto del tipo de coche que puedes comprar. El tercer punto sería comparar seguros todos los años, ya que lo cierto es que hay cientos de euros que te puedes ahorrar solo por cambiar de compañía, y os lo digo por experiencia. Por ejemplo, yo el primer año que contraté el seguro del coche pagaba cerca de 1.250 euros por un coche de 240 caballos a todo riesgo, y este año me querían volver a cobrar lo mismo, así que decidí realizar una comparativa con distintas compañías, y lo curioso es que encontré una que me ofrecía las mismas condiciones por tan solo 800 euros. Es decir, que este simple trámite me ha ahorrado 450 euros este año. El cuarto punto sería aprender mantenimiento básico, como cambiar el aceite o cambiar los filtros. El quinto punto es que si vives en ciudad, plantearte si realmente necesitas coche propio, ya que hoy en día hay muchísimas compañías de transporte y sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, como Cabify, Uber o incluso BlaBlaCar, las cuales pueden suponer un ahorro significativo con el paso del tiempo. Y la número 6
crisis y la más importante, nunca compres para aparentar. Llegados a este punto, quiero que pienses en algo, y es, ¿el coche que conduces hoy te está acercando o más bien te está alejando de la vida que realmente quieres? Si este vídeo te ha parecido interesante, compártelo con aquella persona que creas que le puede interesar, y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete para no perderte próximos vídeos de este estilo. Dicho esto y sin más dilación, nos vemos en la próxima.